¿Cómo escuchar la voz de Dios? Muchas personas se preguntan esto, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Hay personas que no entienden estos tipos de dimensiones ni pueden entender cómo una persona puede escuchar a alguien que creó el firmamento y a alguien que es soberano y que es poderoso en todo. Incluso hay mucha gente que no lo cree que esto puede suceder. Pero si yo te digo que Dios está más interesado de hablar contigo que tú con Él. ¿Cómo, varón? ¿Cómo es eso? Explícame. Cuando Dios llama a Adán en el huerto del Edén, Adán estaba en pecado, había caído recientemente en un pecado y aún la voz de Dios se paseaba en el huerto buscando a Adán, diciéndole, Adán, ¿dónde estás tú? Dice que Adán le dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pero la voz de Dios dice, se paseaba en el huerto. O sea, Dios es un Dios que es real, Dios es un Dios que habla. Y aquí en Hechos, capítulo 10 versículo 9 en adelante, dice que eh, Pedro, Simón, ¿verdad? Subió a la azotea a preparar algo, a orar, dice mientras le preparaban algo de comer. Y dice que allí, en la azotea, eh, fue donde él vio un gran lienzo que cayó, que caía, y vio muchas aves y reptiles, y vio muchas aves volando por aquel lugar. Y escuchó una voz, escuche bien, que le dijo, mata y come. Él se sorprende y dice, Señor, ninguna cosa inmunda he comido. Lo que yo santifiqué, no lo llames tú inmundo. Él escucha esa voz, pero no entendía que aquella voz le hablaba por un hombre llamado Cornelio. Sucede que mientras Pedro está en aquel lugar, entonces fueron tres hombres a buscarlo de parte de Cornelio, porque unos ángeles se le habían aparecido a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era una persona que daba buena limosna, era una persona sana, una persona del reino que tenía mucho temor de Dios, y un santo ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que buscara a Simón Pedro, que él le diría a Cornelio lo que él debía hacer. Y dice que Cornelio lo envía a buscar. Cuando aquellos tres hombres lo van a buscar, dice que él nuevamente escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo que le dice, hay tres hombres que te buscan. Ve o no tema, ve donde ellos. Y dice que él baja de la casa y va donde ellos. Cuando lo recibe, un ángel se le acerca en los oídos. Escúcheme qué dirección espiritual es esta. Y cuando los hombres le dicen que Cornelio lo mandó a buscar de esta manera y que vio un santo ángel y le dijo que te buscara a ti para que vaya donde él, que tú le ibas a declarar a él lo que él debe saber. Y de repente un ángel se le acerca a Pedro y le dice, no temas en descender con ellos. Es impresionante ver la dirección espiritual cuando podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué hacían estos hombres para escuchar la voz de Dios? ¿Cuál era el misterio? Estos hombres tenían un grado de consagración, tenían un grado de ayuno, de oración, de intimidad con el Espíritu Santo y sabían también lo más importante, cuál era su propósito aquí en la tierra. Porque hay personas que no entienden cuál es el propósito de ellos en la tierra. Y es imposible escuchar la voz de Dios cuando no entendemos a veces cuál es nuestro propósito en la tierra. Dios necesita personas que conozcan su propósito para que puedan escuchar su voz y pueda ser direccionado o dirigido por aquella voz. Como por ejemplo, usted
quiere escuchar la voz de Dios, usted quiere escuchar a Dios, pero si Dios, la voz de Dios viene y te dice que deje X cosa, deje tal casa y que te mude para tal campo y que allá levante una obra y comience a pastorear, entonces posiblemente tú desobedezcas a esta voz. Dios busca más personas obedientes, pero que escuchen su voz, porque aquellas personas que son obedientes, cuando escuchan la voz de Dios, van a ser direccionadas, van a ser dirigidas al destino profético que Dios quiere con ellos. Entonces, puede haber una parte de posibilidad en tu vida de que no hayas escuchado la voz de Dios, porque hay un grado de desobediencia que Dios sabe que si te manda a X lugar o te manda a hacer esto, quizá te le va a negar. Como Dios es un caballero respetuoso en esta área y conoce todos los corazones, donde a Él no lo llaman, donde no hay deleite, donde no hay gozo, donde no se aprecia su presencia. Simple y llanamente, Él se aparta y se aleja un poco para ver el momento que tú puedes decirle, Señor, entra a mi corazón y haz conmigo como tú quieras. Entonces, vemos aquí que estos apóstoles veían maravilla, veían la mano de Dios, escuchaban la voz de Dios con tanta facilidad. ¿Cuál era el misterio? La obediencia, el ayuno y la oración. Estaban totalmente desaligados del pecado. Lo que te mantiene en santidad, lo que tiene desligado del pecado y lo que te mantiene en una obediencia constante hacia Dios y lo que te mantiene en ayuno, oración, en intimidad delante de la presencia de Dios, es lo que hace que tú puedas escuchar la voz de Dios. Es lo que hace que tú puedas tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y yo vengo a hablar con personas que yo sé que van a escuchar esta palabra. Yo sé que van a ser direccionados a tu destino profético. Pero es impresionante saber que escuchar la voz de Dios y ser dirigido por aquella voz es lo más hermoso que hay. Adán peca, la voz de Dios se pasea en el huerto, pero Adán le confiesa a Dios, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Había una conversación. Dios le dice, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Quiere decir que Dios tenía un interés de saber que le enseñó a Adán quién estaba desnudo o de conocer el corazón de Adán, o que Adán sacara él mismo dentro de sí toda la verdad. Como él lo sabía todo, pero quería que el hombre sacara de sí la verdad. Es impresionante de que tenemos que entender y saber algunos puntos de poder escuchar la voz de Dios. Porque muchas personas no escuchan la voz de Dios, porque a veces viven en chisme, en pleito, en celo, en contienda, y Dios no le habla a los chismosos, ni a los contenciosos, ni a aquellos que viven en competencia. Dios le habla a gente santa, pura y sencilla delante de su presencia. Entonces vemos a Moisés, escucha la voz de Dios que sale de una salsa. Cuando sale de esa salsa, no entiende, Dios le hace llamado, lo manda allá a Egipto a libertar el pueblo de Israel. Y todos sabemos la historia. Moisés fue direccionado, fue dirigido por una voz a su destino profético. Entonces, Dios te quiere dirigir a tu destino profético, pero tiene que escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo podemos escuchar esa voz? Vuelvo y digo, en una intimidad constante, en oración constante, en ayuno, buscando el rostro del Señor, anhelando las cosas de Dios y escuchará su perfecta voz. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere Dios hacer cuando tú escuchas su voz? A Samuel, temprana edad, Dios comenzó a hablarle. Dice que antes que la lámpara se apagase, Dios llamó a Samuel. Él lo llamó Samuel, como una voz como normal, pero dulce y limpia, sencilla. Samuel, Samuel le dijo, fue donde Elí, heme aquí, porque pensaba que era Elí. Escuche la voz semejante. Vuelve la voz Samuel.
Y Samuel creyó que era Elí. Por 3 veces sucedió. Elí se da cuenta y le dice, ven y acuéstate. Cuando la voz habla, tú le vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Inmediatamente se acostó, la voz habló y dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ahí empezó Dios a hablar y le dijo, voy a hacer algo en Israel que retornarán en los oídos del que lo escuchare. Escuche bien, era que los hijos onífimos iban a morir. El arca de Dios la iban a tomar por rehén, la iban a tomar cautiva los filisteos. Él también, él iba a fallecer en aquel entonces. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? A veces muchas personas dejan de escuchar la voz de Dios porque se han vuelto apóstatas, porque se han vuelto personas insensibles, personas sin humildad, por cualquier cosita puede hacer que Dios no te hable. Tienes que entender que tienes que mantenerte en un nivel de espiritualidad y en un nivel de sencillez para poder escuchar la voz de Dios. Quería compartir o quise compartir este video contigo, que sé que va a ser de bendición para ti y tu familia y todo aquel que quiera crecer en la fe y quiera aumentar los dones en la fe. Es momento de que los dones fluyan, de que los dones de milagro, los dones de prodigio, las bendiciones de Dios crezca en tu vida, Dios usándote. ¿De qué manera? Como vivieron los apóstoles, en santidad. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, dale me gusta y comparte nuestro video para que otros sean bendecidos por Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Sé sensible a su voz. Afina tu oído a la voz perfecta